Hola, estimados amigos, mi nombre es Diego Sebastián Meana, soy abogado y docente universitario. No olvides suscribirte a mi canal, el cual fue pensado para difundir ideas del derecho. En esta oportunidad voy a compartir con todos ustedes una clase del maestro Marcelo López Mesa sobre las obligaciones de sujeto plural y las obligaciones solidarias en el Código Civil y Comercial. La misma fue brindada para los colegas y magistrados de Mendoza. También quiero invitarte al curso de actualización de Derecho Privado que justamente este jueves 17 de junio a las 16 horas el maestro Marcelo López Mesa tendrá a cargo la clase inaugural. Dicho curso dura 3 meses y te voy a dejar el flyer para más información. Bueno, entonces pasamos a ver la disertación del maestro López Mesa, a quien agradecemos la autorización para difundir su clase a través de nuestro canal. Mi nombre es Andrea Disparte, yo soy la presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial. Nuevamente para mí, porque ya lo hemos tenido en nuestro colegio de manera presencial, es un honor presentar en este día, en esta charla de capacitación, al doctor Marcelo López Mesa. Gracias, doctor, por venir, gracias por acompañarnos. Es un placer para nosotros recibirlo nuevamente. Le doy la bienvenida a todos los abogados y abogadas que están presentes. Gracias también por estar, por participar y por el interés que tienen en las capacitaciones y en todo lo que se emprende dentro del colegio. También le doy las gracias al doctor Pablo de Rosas, a la doctora María Fernández Díaz. Y bueno, hoy al doctor le va a tocar hablar de un tema que realmente es muy interesante. Obligaciones. Siempre se aprende, se repasa y siempre hay algo nuevo más para estudiar. Gracias a todos, les doy la bienvenida y los dejo con Pablo. Gracias, doctor. Bueno, yo ya desactivó la cámara, pero era para decirle que el profesor López Mesa va a hacer la exposición y luego las preguntas, el que tengan algunas preguntas durante la exposición, al final las puede hacer por el chat y después con la doctora Fernanda Díaz se la vamos a pasar y leer al profesor. Y que mantengan las cámaras apagadas y los audios silenciados para mejor transmisión de la conferencia. Doctor, tiene la palabra. Bien, buenas tardes, señora presidenta del Colegio de Abogados de Mendoza, doctora Andrea Disparte, señora presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Mendoza, doctora Silvina Furlotti, estimado Pablo, diversas autoridades, señores jueces, funcionarios y abogados del foro presentes. No soy demasiado bueno para las cuestiones formales, así que voy a ir directamente al tema que me han asignado, no sin agradecer la invitación y esta oportunidad de comunicarme con ustedes, que es realmente un placer. El tema del que vamos a hablar hoy es el de las obligaciones de sujeto plural. Si han visto el título de mi conferencia, podrán haber visto que hay una especie de ironía en el título, porque dice las obligaciones solidarias y las obligaciones de sujeto plural. Claro, cualquiera que conozca más o menos bien el tema de las obligaciones sabe que las obligaciones solidarias son el arquetipo, el paradigma de las obligaciones de sujeto plural. El problema es que en el Código Civil y Comercial, como fue estructurada esta sección, no es del todo claro que algunas obligaciones sean de sujeto plural porque han sido reguladas por aparte, paradigmáticamente, las obligaciones concurrentes. Entonces, lo primero que hay que decir es que la estructuración, la supuesta sistematicidad del Código Civil y Comercial en esta materia no es tal. Es una regulación absolutamente asistemática, inconveniente por donde se la mire, y que realmente tiene algunas normas que pueden llegar a ser peligrosas.
Entonces, vamos a hablar con cierto detenimiento, con fundamentos, en vez de hacer generalizaciones que no conviene hacer en esta materia. El tema de las obligaciones del sujeto plural es obviamente, supuestamente, una excepción al principio general de que las obligaciones son de sujeto único. Algunas prácticas del mercado, como los contratos de adhesión, los llamados contratos de adhesión, que el creador de esta terminología, el maestro Raymond Salley, para los que lo conocen así, decía que era una terminología faute de mieux, es decir, a falta de algo mejor, porque de contratos solo tenían el nombre. Pues bien, estos contratos de adhesión que han proliferado, sobre todo en materia de contratos de locación, han hecho que la excepción se haya transformado en muchos casos en regla. Y entonces, por imperio de las inmobiliarias, de los dueños de departamentos en alquiler, ha sido pactada en un contrato de adhesión la solidaridad, transformándose una obligación de sujeto único en una obligación de sujeto plural. Es decir, en donde en uno de los polos de la obligación, en este caso el polo codeudor, habría más de un sujeto, y ya con eso se alcanza para ser incluida dentro de esta categoría de las obligaciones de sujeto múltiple o de sujeto plural. Aclarado ello, de que la realidad del mercado hoy hace que no sea tan excepción como era antes, sobre todo en algunos aspectos que también han influido en la contratación electrónica, digital, etcétera, que también tiene este tipo de cláusulas. Visto que ya es una temática con una importante aplicabilidad práctica, vamos a ver cómo está regulada en el Código Civil y Comercial. Las obligaciones de sujeto plural están reguladas en la sección séptima del libro primero del Código Civil y Comercial, perdón, en la sección séptima, que incluye los artículos 825 y siguientes, y que tiene una particularidad, que incluye las obligaciones simplemente mancomunadas, artículos 825 y 826, las obligaciones solidarias, artículos 827 a 849, y ya cambia de sección, y la sección octava se denomina obligaciones concurrentes, o artículos 850 a 852, y la sección novena se denomina obligaciones disyuntivas, artículo 853 a 855. Una persona que no fuera muy formada en derecho a obligaciones, pensaría que las obligaciones de sujeto plural son solamente las obligaciones simplemente mancomunadas y las obligaciones solidarias, porque así han sido reguladas según su terminología. El parágrafo 1 de la sección séptima se denomina obligaciones simplemente mancomunadas, artículo 825 y 826. El parágrafo 2 de la sección séptima se denomina obligaciones solidarias, disposiciones generales, artículo 827 a 832. El parágrafo tercero, solidaridad pasiva, artículo 833 a 843, y el parágrafo cuarto de esa misma sección séptima, solidaridad activa, artículos 844 a 849. Y luego viene la sección octava, obligaciones concurrentes. Cualquiera pensaría que solamente integran las obligaciones de sujeto plural, las obligaciones simplemente mancomunadas y las solidarias. El caso es que las obligaciones concurrentes también son obligaciones de sujeto plural. Vaya a saber por qué causa, razón, motivo o circunstancia el legislador las ha regulado por fuera. Lo cual ya nos permite afirmar que la regulación es asistemática, porque no responde a un sistema, a un modelo, porque en cualquier libro de obligaciones, las obligaciones concurrentes están dentro de las obligaciones de sujeto plural. Es más, hay libros de obligaciones, muy pocos, felizmente, que inadvertidamente también incluyen las obligaciones disyuntivas, mejor llamadas disyuntas, entre las obligaciones del sujeto plural, pese a que en esencia no lo son. Porque las obligaciones disyuntivas o disyuntas son obligaciones de un sujeto indeterminado, pero no plural. Entonces,
Lo primero que tenemos que decir es que hay un serio desorden estructural en el Código Civil y Comercial en esta temática, porque colocan como sección octava una regulación que debiera ir como parágrafo 5 de la sección séptima, porque las obligaciones concurrentes también son obligaciones de sujeto plural. Si tenemos que mirar entonces, tendríamos que decir que las obligaciones de sujeto plural terminan en las obligaciones disyuntas, que ya no integran esta categoría. Por tanto, los artículos 853 a 855, claramente la sección novena están fuera, que tendría que ser sección octava, realmente. Pero bueno, no vamos a hacer una cuestión de ubicación, simplemente hay bastantes problemas más serios que ese. Entonces, nos tiene que quedar claro que las obligaciones disyuntivas, la sección novena, más precisamente llamadas disyuntas, son obligaciones que inicialmente aparecen como pluripersonales o de sujeto múltiple, sin serlo realmente. Porque en ellas, de las varias personas acreedoras o deudoras, solo una tendrá derecho a recibir la prestación o solo una estará obligada a realizarla. Por eso es una apariencia de pluralidad de personas obligadas que debe reducirse a una singularidad alternativa de sujetos, ya que de los varios obligados no todos cumplirán la obligación, sino que ellos están ligados al vínculo obligacional de un modo alternativo. Es uno o es otro. Por tal motivo, estas obligaciones también son llamadas obligaciones subjetivamente alternativas. Alternativas, ¿por qué? Porque los diversos sujetos obligados lo están en condición de obligado principal. Pero solo uno de ellos, en definitiva, será el que dé cumplimiento a la prestación si es deudor o le será satisfecha si es acreedor. Entonces, no constituyen claramente las disyuntivas o disyuntas obligaciones de sujeto múltiple, sino que son obligaciones de sujeto indeterminado hasta tanto se practique la elección. El Código de Vélez se refería a esta particular característica, a esta particular tipo de tipología obligacional, en solamente dos artículos, los artículos 1899, inciso tercero, y 3871. El nuevo código las trata en los artículos 853, 855, dándole una mayor fijeza a esta categoría obligacional, asignándole tres normas, una de reenvío, y en definitiva tiene una regulación un poco más detallada, aun cuando no existe una norma como el artículo 690 del Código de Vélez, que indicaba alrededor de estas obligaciones cómo debían ser ellas. Entonces, lo primero que tenemos que decir de esta característica es que estas obligaciones de sujeto múltiple, dejando atrás ya las disyuntivas y yendo a las de sujeto múltiple, son obligaciones que se caracterizan por crear una relación jurídica entre un acreedor que tiene derecho a exigir y un deudor que tiene el deber de cumplir una prestación destinada a satisfacer algún interés no reprobado por el derecho. Ahora bien, en la obligación de sujeto múltiple, uno de los dos polos, o los dos, están integrados por más de un sujeto. Esto que en el Código de Vélez era una excepción, en el comienzo de todo de vigencia del Código de Vélez, en los cálidos días de enero de 1871, 23 días antes de dispararse la epidemia de la fiebre amarilla en Buenos Aires, era visto casi como una anomalía las obligaciones del sujeto múltiple. Con el devenir del tiempo y con las nuevas prácticas comerciales, tecnológicas, han dejado de ser una excepción para pasar a ser en muchos casos la regla de aquellos contratos que sean algo más que básicos. Y entonces tenemos que distinguir claramente dentro de estas obligaciones complejas, o también llamadas plurales conjuntas, tres tipologías claras, donde hay un sujeto plural. Y así tenemos primero las obligaciones simplemente mancomunadas, artículos 825 a 826, que supuestamente serían la regla, y que vamos a ver luego, por algunas particularidades de la regulación, no lo son tanto. Luego tenemos las obligaciones solidarias, artículos 827 a 849, y finalmente las obligaciones concurrentes, artículo 852 a 850 a 852, que para algunos autores son la vedette del nuevo Código Civil y Comercial. Y vamos a ver luego que por la regulación que se le ha dado, es una vedette que realmente no tiene buen aspecto, o ha dejado de ser tal. Vamos por partes. En las obligaciones simplemente mancomunadas,
se da una partición de la prestación. Cada deudor debe una parte y cada acreedor recibe una porción del total. La definición de estas obligaciones está dada por el artículo 825 del Código Civil y Comercial. La obligación mancomunada integra la categoría de obligaciones conjuntas en las que resulta indispensable la característica de unidad de causa. Entonces, son codeudores las personas que adeudan la misma prestación en virtud de la misma obligación. Pero esta obligación puede ser divisible, en cuyo caso es simplemente mancomunada, o indivisible, en cuyo caso tiene mucho en contacto con la solidaridad. Los codeudores mancomunados, cuando no existe solidaridad, cuando la obligación no es divisible, es la situación más corriente que supuestamente se daría y supuestamente la regla. Sin embargo, aun cuando el Código Civil y Comercial establece que la solidaridad no se presume y que debe emanar inequívocamente de la ley o del título de la obligación, artículo 828 del Código Civil y Comercial, la práctica del mercado ha hecho que, en muchos casos, la solidaridad sea la regla. Y que además, dada la regulación que ha dado el Código Civil y Comercial, pese a este artículo 828, numerosos supuestos de responsabilidad aquiliana o extracontractual sean captados por un tipo de obligaciones concurrentes. Y como vamos a ver en un rato, cuando esta conferencia avance, las obligaciones concurrentes son una especie de bomba aspirante de materia desde las obligaciones simplemente mancomunadas hacia las obligaciones solidarias. ¿Por qué? Porque el artículo 852 que es un artículo, el último artículo de las obligaciones concurrentes, remite al régimen de las obligaciones solidarias para todo lo que no está expresamente regulado en ese régimen. Con lo cual las obligaciones concurrentes, que como dije, para muchos autores, en aquellos días de júbilo inicial del Código Civil y Comercial, cuando se creía que era un código maravilloso, un monumento jurídico, que luego la realidad desmintió, y que algunos pocos vimos desde un comienzo, cuando en aquellos días iniciales se pensaba que esta categoría iba a revolucionar el orbe de las obligaciones de sujeto múltiple. Y la verdad es que la regulación de las obligaciones concurrentes es una regulación anodina, excesivamente escueta, casi tacaña, porque tiene una definición, artículo 850, al estilo de las definiciones en las que este código abunda o sobreabunda, diría algún amigo mío que es un poco más duro que yo. ¿Por qué? Porque las definiciones de este código mayormente son obligaciones de tipo doctrinario, al estilo de un manual de derecho básico, pero no obligaciones no formulaciones conceptuales, porque no tienen muchas veces las precisiones de presupuestos, de requisitos. Y entonces se consumen artículos en definiciones que en verdad son inanes, son neutras. Entonces, el artículo 850, en materia de obligaciones concurrentes, se consume en una definición que era prescindible. El artículo 851, que es la norma más interesante de esa regulación, es escueta, muy sucinta, demasiado. Y el 852 contiene una remisión de todo lo que no esté regulado, en rigor solamente en el artículo 851, poquitas cosas, todo lo que no esté regulado al régimen de las obligaciones solidarias. O sea, que las obligaciones concurrentes son supuestamente un tipo contractual autónomo, pero en realidad un tipo contractual muy brevemente conceptualizado y con una remisión extensa a las obligaciones solidarias. Nadie quiere pensar, obviamente yo soy una persona que no soy mal pensado, que el legislador haya querido engañar a la gente. Pero de hecho, muchas obligaciones concurrentes, sobre todo en materia de responsabilidad aquiliana, van a terminar pareciéndose mucho a las obligaciones solidarias. Y entonces, las obligaciones solidarias, supuestamente por el artículo 828, una excepción, terminan siendo, en la verdad de los hechos, o como dicen mis amigos americanos, al final del día,
obligaciones prácticamente solidarias. Entonces, la solidaridad ha avanzado muchísimo en el Código Civil y Comercial, incluso sin decirlo expresamente el legislador, sino por una serie de subterfugios o de remisiones. El artículo 852 es una de las remisiones, y hay otras normas que también remiten al régimen de las obligaciones solidarias, con lo cual, evidentemente, tenemos una solidaridad extensa en el nuevo Código Civil y Comercial. Vamos a continuar avanzando. Esta primera premisa les pido no la olviden. Entonces, supuestamente, en algunos artículos, como el artículo 825, rige la regla de la par condicio. Es decir, en caso de pluralidad de sujetos, la obligación, a falta de específicas determinaciones en contrario, la obligación se presumiría dividida en porciones iguales entre los dos codeudores o los tres codeudores, o los que sean. Si no consta lo contrario en el título de la obligación, en la matriz obligacional. Así lo establecía el artículo 691 del Código de Vélez, y actualmente así lo establecen los artículos 825 y 841 infine. Ahora bien, en las obligaciones concurrentes, que aparecen conectadas entre sí por un mismo objeto y acreedor, y que presentan a la vista alguna comunidad siquiera aparente o consecuencial con las obligaciones solidarias, en la verdad de los sucesos, la probabilidad de vínculos, no de uno solo, sino, digamos, como en la solidaridad, sino de vínculos diferentes, porque, digamos, las fuentes son diferentes, hace que, no obstante ello, cualquiera de los coobligados pueda ser requerido por el total. Entonces, son obligaciones que se parecen bastante a las solidarias y que básicamente muestran una gran apariencia de solidaridad. Entonces, estas normas, 850, 851 y 852, tienen un micro régimen, y el 852, para lo todo no reglado, remite al régimen de las solidarias, con lo cual son captadas en muchas materias por el tema de las obligaciones solidarias. Y así, el artículo 851, que en realidad es la norma más importante al hablar de obligaciones concurrentes, es una norma que regla los efectos de estas obligaciones en 4 o 5 puntos, nada más. Todo el resto es subsidiariamente aplicable a digamos, las obligaciones solidarias a las concurrentes. Dicho todo ello, a seguir vigente una norma como el artículo 828, que dice que la solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación, vemos que esta norma es un poco desmentida, un poco escamoteada en sus efectos por otras normas como el artículo 852 o como el 826. Entonces, ya no es tan clara la situación de que la solidaridad pueda ser simplemente una excepción, sino que en muchos casos hay que ver muy bien si no, por reenvío, no estamos en presencia de una situación de solidaridad. ¿Qué pasa con la solidaridad? La solidaridad implica una búsqueda de solvencia, un reforzamiento de la garantía de cumplimiento de la obligación. Por eso tiene tanto recorrido en el mercado. Porque en un país donde el nivel de incumplimiento de las obligaciones es alto, realmente reforzar el cumplimiento a través de la solidaridad en muchos casos es atractivo para los acreedores. Ahora bien, habría que haberlo dicho expresamente que íbamos a ir a un régimen en el que la solidaridad iba a ser, si no la regla, por lo menos una compañera de escenario muy clara de las obligaciones simplemente mancomunadas. Claramente el escenario de las obligaciones del sujeto plural hoy está compartido entre las obligaciones mancomunadas y las solidarias en diferentes porcentajes. Pero claramente no es ya una excepción, por lo menos en la mitad, sino más. La forma de regular esta solidaridad por parte del legislador es una forma un tanto particular. Por un lado, las primeras normas de los artículos 827 a 832 son unas normas generales. Son las normas que se aplican a ambos tipos de solidaridad. La solidaridad pasiva, que es aquella en la cual la solidaridad, es decir, la multiplicidad de deudores se da en el polo codeudor,
Y luego la solidaridad activa, que es decir, cuando hay más de un acreedor. Cuando la solidaridad es solamente pasiva, los acreedores tienen el derecho de reclamar la deuda a cualquiera de los deudores, o el acreedor tiene el derecho de reclamar la deuda a cualquiera de los deudores. Pero en estos casos hay una serie de elementos, una serie de normas que establecen algunas pocas limitaciones a la posibilidad de ser reclamada la totalidad a alguno de los acreedores. Por ejemplo, cuando hay la muerte de uno de los acreedores, los herederos de esa persona no deben responder por el total, sino por su parte viril. Entonces, hay una solidaridad inicial que se transforma después en mancomunación simple, por la muerte o incapacidad de uno de los codeudores. Ahora bien, dicho todo ello, tenemos que analizar cómo están reguladas las otras obligaciones, es decir, las obligaciones simplemente mancomunadas. Y en esto tenemos que decir que, desafortunadamente, la regulación del Código Civil y Comercial ha hecho una mezcla un tanto extraña, en donde ha superpuesto dos regulaciones distintas. Y entonces, muchas veces las obligaciones de sujeto plural terminan con remisiones a la regulación de las obligaciones divisibles e indivisibles. Entonces, hay una juxtaposición en esta materia que en muchos casos complica la clara aplicabilidad de algunas normas, sobre todo para personas que no tienen un conocimiento profundo de esta materia o que realmente la han mirado de corrido. El primer artículo que yo publiqué sobre este tema, lo publiqué en el año 2013 en la ley, advirtiendo algunos problemas que tenía el entonces, digamos, proyecto de código y que podían haber solucionado. No me hicieron caso y se sancionó tal cual estaba. Desafortunadamente, entró a regir con una serie de problemas que ahora vamos a ver cuáles son. Un tema importante es tener en cuenta cuáles son los efectos de la obligación solidaria y cuáles son los efectos de la obligación indivisible, porque muchas veces se remite desde la obligación solidaria o desde la mancomunada a la regulación de las obligaciones divisibles e indivisibles. Y entonces hay que aclarar que las obligaciones solidarias y las indivisibles no resultan equiparables, pese a que las dos tienen un elemento en común: la posibilidad de reclamo por cualquiera de los acreedores y otro elemento en común, que es la obligación correlativa de cada deudor de pagar el total de la deuda. Pero son elementos en común que no hacen que ambos conceptos, obligación solidaria y obligación indivisible, que sean interdefinibles, porque no lo son. Entonces vamos a seguir avanzando diciendo que el artículo 825, que es el que define a las obligaciones simplemente mancomunadas, dice que la obligación simplemente mancomunada es aquella en la que el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o deudores haya. Y agrega que las cuotas respectivas se consideren deudas o créditos distintos los unos de los otros. La fuente de esta norma es claramente el artículo 691 del Código de Vélez. Ahora bien, ¿cómo se interpreta esta norma? Porque hasta allí básicamente es una definición. Como vimos antiguamente, salvo el último, vimos hace un rato, esta definición es más bien de tipo doctrinario. Es decir, tiene muy poca miga, muy poco concepto allí. Es más bien una definición descriptiva. Y entonces, ¿cómo interpretamos el tema? ¿Cómo regulamos, cómo resolvemos el tema de la obligación mancomunada con algún elemento más? Yo les diría que sería bueno, si les interesa el tema, o si alguna vez tienen un tema de estos en tribunales que resolver o que plantear los abogados que nos escuchan, que hay un fallo muy interesante de la Cámara Nacional de Comercio, Sala C, del 23 de agosto de 2016, en el caso Alba, Compañía Argentina de Seguros, contra Norobras. Sobre todo el voto de la doctora Julia Villanueva. Allí se analiza si los integrantes de una UTE, de una Unión Transitoria de Empresas, tienen una responsabilidad mancomunada o solidaria. Y realmente es muy interesante las consideraciones
se hacen acerca de la obligación simplemente mancomunada y de la solidaria, sobre todo de la simplemente mancomunada. Por ejemplo, se dice en ese voto de la doctora Villanueva que una obligación es simplemente mancomunada, decir que tal cosa no significa aseverar nada acerca de cuál es la proporción o cuota que corresponde atribuir a cada uno de los obligados, sino que remite al modo en que funciona la responsabilidad respectiva, que obliga a tener por cierto que el crédito o la deuda se fracciona entre los acreedores o los deudores, dando nacimiento a relaciones particulares independientes. Entonces, según el artículo 825 y conforme dice este fallo, tratándose de obligaciones mancomunadas, el fraccionamiento se produce en tantas relaciones particulares como deudores o acreedores existan. Pero esa norma da pie a sostener que cada uno de estos puede tener derecho u obligarse respectivamente a una porción viril, es decir, meramente subsidiaria, y que está llamada a regir en tanto y en cuando ese criterio no exista una disposición contractual en contrario. Entonces, la regla implícita de fraccionamiento de las obligaciones simplemente mancomunadas es la regla de la paridad. Cuando no existe en el título de la obligación una pauta que permita distinguir diferentes medidas de la contribución, hay que entender que esa contribución es en partes iguales. Es la regla de la paridad. Y el fallo de la doctora Villanueva, finalmente, después de una serie de desarrollos muy interesantes, termina diciendo que no está establecida la solidaridad en el convenio, en el caso ese de la UTE, el caso de Norobras, y que entonces es forzoso concluir que los integrantes de esa UTE responden en forma simplemente mancomunada, porque la ley no establece ningún parámetro previo destinado a establecer el modo en cómo responde. Visto hasta lo que hemos visto hasta aquí, uno pudiera decir que las obligaciones simplemente mancomunadas están reguladas de un modo más bien precario, que es incompatible con el carácter de regla general que el artículo 828 del Código Civil y Comercial les otorgaría. El caso es que el Código Civil y Comercial se separa del texto velezano en este punto y no presenta una regulación extensiva de este tipo obligacional. El nuevo Código se limita a tratar estas obligaciones en dos artículos. El primero ya lo vimos, 825, que brinda el concepto de obligaciones simples mancomunadas, y el segundo remite al régimen de las obligaciones de objeto divisible o indivisible, artículo 826. Es decir, el régimen ha sido simplificado al extremo, y esta simplificación del régimen de obligaciones simplemente mancomunadas queda superpuesto, yuxtapuesto a las de objeto divisible o indivisible, por lo cual sería bueno recordar algunas reglas sencillas para no equivocarse. La pluralidad de deudores y de acreedores engendra un supuesto de mancomunación simple cuando el cumplimiento y la exigibilidad corresponden a cualquiera de ellos en la proporción de su deuda y de su crédito, pauta que surge del 825. Pero para el nuevo Código Civil y Comercial, este supuesto ocurre solamente cuando la prestación es divisible, ya que entonces será el fraccionamiento de la obligación, mientras que cuando la obligación es indivisible, ese fraccionamiento no se produce. Entonces, la hipótesis de obligación simplemente mancomunada divisible se da cuando en el frente activo y en el pasivo hay varias personas, pero la obligación puede ser cumplida por partes. Ello no ocurriría, por ejemplo, en el caso de algunas obligaciones arquetípicas como la de escriturar. Supongamos que diversos herederos de un occiso han vendido un inmueble del cual son coherederos, obviamente que no se puede desobligar uno de ellos pretendiendo y concurrir él solo a la escribanía o a donde se vaya a firmar en el banco a veces la escritura, y si sus hermanos o sus coherederos no han concurrido. Entonces, la mancomunación simple tiene importancia práctica solo cuando el objeto puede ser dividido, pues en este caso es cuando resulta factible que una persona se libere simplemente entregando su parte. En cambio, cuando
no existe división posible, física, de la obligación, estas obligaciones de simple mancomunación resultan una obligación baldía, inútil. Visto todo ello, tenemos que avanzar y decir que el nuevo Código Civil y Comercial tiene una particularidad que no debe ser soslayada. En el Código de Vélez había dos categorías que estaban justapuestas. Eso también es cierto. No vamos a negar los errores que pudo haber tenido el Código de Vélez simplemente por la fuerza de la tradición. El Código de Vélez fue una obra maravillosa, hecha muy trabajosamente en una época donde no había medios, que prestó un gran servicio al país, pero no era perfecto. Yo no soy una de las llamadas viudas de Vélez Sarsfield. Hay gente que se ha quedado en el pasado, en la nostalgia. Yo creo que el Código de Vélez prestó su servicio, pero ya estaba envejecido. A lo mejor habría que haber mantenido su estructura y su numeración, en vez de saltar al vacío, como se hizo. Pero bueno, no hay que llorar sobre leche derramada porque eso no soluciona los problemas. Volviendo al tema que nos ocupaba, en el Código de Vélez había dos pares de categorías que estaban justapuestas. Entonces, daban lugar a una serie de supuestos que había que decantar. ¿Por qué? Porque había una clasificación de acuerdo al objeto, que entonces dividía o no dividía las obligaciones según el caso, en divisibles o indivisibles. Y había otra clasificación, según el vínculo, que dividía las obligaciones en obligaciones mancomunadas y solidarias, que la regulación de las mancomunadas era mucho más extensa de lo que es hoy en el Código Civil y Comercial. Entonces, idealmente, podía haber 4 tipos obligacionales emanados de esa juxtaposición. Las obligaciones simplemente mancomunadas, divisibles, las obligaciones simplemente mancomunadas, indivisibles, las obligaciones solidarias divisibles y las obligaciones solidarias indivisibles. Si pese a esta maravilla que nos pone en contacto a la distancia, no los he logrado dormir aún con este tema, alguno que me esté escuchando dirá, algo está mal ahí. Algo no suena, a primera vista algo no suena. ¿Por qué? Porque no puede haber obligaciones que sean a la vez solidarias y divisibles. Entonces, de los 4 tipos obligacionales que había en el Código de Vélez, 4, en realidad quedan 3. Porque las obligaciones solidarias prevalecen sobre la divisibilidad y la impiden. Entonces, ese tipo obligacional queda descartado porque la solidaridad absorbe a la, divisibilidad. En el Código Civil y Comercial, como se agrega una nueva categoría, que serían las obligaciones concurrentes, pese a que no se la llama de sujeto múltiple o plural, habría 6 características ideales, o 6 tipologías ideales. Entonces habría obligaciones simplemente mancomunadas, divisibles e indivisibles, solidarias, divisibles e indivisibles, y concurrentes, divisibles e indivisibles. Inútil advertir que esto se ha complicado mucho, porque no puede haber obligaciones solidarias que sean divisibles, pero además, como las obligaciones concurrentes remiten por el artículo 852 al régimen de las solidarias para todo lo no previsto, hay que ver caso por caso si pueden existir obligaciones concurrentes que sean divisibles, que en la mayoría de los casos no. Entonces, la regulación que se ha hecho de estas obligaciones hace que sea una obligación, hace que sea una regulación que sea imperfecta, que sea precaria, que científicamente no sea sustentable y que presente huecos por todos lados. Con lo cual, para poder aplicar correctamente el régimen de las obligaciones de sujeto múltiple, se van a requerir grandes esfuerzos por parte de los jueces para armonizar y volver coherente una regulación que en su origen no lo es. Entonces, la división perfecta de la obligación de acuerdo a lo pactado en la matriz obligacional va a ser algo que haya que ver en muchos casos, caso por caso, y que no existan reglas que puedan ser aplicadas, con mayor tranquilidad como criterio general.
la interpretación de las obligaciones solidarias, que supuestamente tiene que ser restrictiva, debido a las varias revisiones que existen, 826 a las obligaciones divisibles e indivisibles y 852 de las concurrentes a las solidarias, hace que, en definitiva, esté todo pegado o colgado con alfileres. Y entonces, la solidaridad que debe existir como tal en la ley, en la voluntad de las partes, y que no puede ser conjeturada por una decisión judicial, en muchos casos, por este juego de remisiones, se va a ver corporizada sin que las partes adviertan ab initio y hasta que no exista sentencia judicial. Entonces, esa imposibilidad terminante de que hablábamos, incluso en alguna sentencia, de que hablábamos respecto de que los jueces no podían crear solidaridades por sentencia judicial, con lo cual la sentencia no era una fuente de solidaridad aceptable, que incluso llevó a que hace unos pocos días el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén declare un supuesto de nulidad extraordinario de una sentencia de Cámara que había creado, entre comillas, una solidaridad bastante traída de los pelos. En este caso, obviamente, se dijo que los jueces no podían crear solidaridades que no estuvieran contempladas en una norma, porque la sentencia judicial no era fuente de solidaridad, lo cual es correcto. Entonces, la regla sería, en la duda, en contra de la solidaridad. Ahora bien, esta duda, esta regla de duda, debe extenderse también a las obligaciones indivisibles. Por lo cual la regla sería, en la duda, en contra de la indivisibilidad. ¿Por qué? Por una norma que es el artículo 823 del Código Civil y Comercial. Esta norma que dice, normas subsidiarias, las normas relativas a las obligaciones solidarias son subsidiariamente aplicables a las obligaciones indivisibles. Ven que hay un juego de remisiones cruzadas que mucha gente no ha visto y que hace que haya que tener mucho cuidado con estas obligaciones, porque es muy fácil, en estos casos, pisar en falso. Entonces, la regla, una segunda premisa, ya habíamos sacado una primera, una segunda premisa para ir avanzando en alguna conclusión. En la duda, en contra de la solidaridad, y en la duda, en contra de la indivisibilidad. Entonces, esto hace que rija una presunción, llamémosle hominis, es decir, una presunción simplemente judicial, no legal, relativa a que en toda obligación del sujeto plural debe verse una obligación simplemente mancomunada y divisible. Si lo contrario, no surge claramente, prístinamente del título, de la matriz de la obligación. Entonces, la duda, en los casos que la hubiera, milita en contra de la solidaridad y de la indivisibilidad de la obligación plural. Hemos avanzado bastante en el tema de las obligaciones mancomunadas, con lo cual tendríamos que ir a el tema de la obligación solidaria, los artículos 827 a 849. Nuevamente, artículo 827, una definición doctrinaria, digamos, perfectamente prescindible. Se consume el primer artículo en eso. Y tenemos que hacer un análisis de tipo interactivo, un análisis de tipo panorámico del régimen de las obligaciones solidarias. Tendríamos que decir que el nuevo código regla la solidaridad en 3 secciones. La primera de ellas, el segmento de disposiciones generales, como ya vimos. El segundo, de la solidaridad pasiva. Y el tercero, de la solidaridad activa. Artículos 844 a 849. Ahora bien, estas regulaciones de la solidaridad pasiva y de la solidaridad activa, en muchos casos se repiten como si fuera un espejo. Hay varias normas de estas que tienen incluso el mismo título y que a veces uno las nota como innecesarias. Perfectamente se podría haber regulado de un modo mucho más sistemático, de un modo mucho más fluido, el tema de las obligaciones solidarias, sin tanta repetición, sin tanta contradicción. Quedan enormes dudas. Además de que hay artículos
del Código Civil y Comercial que realmente tienen errores manifiestos. Como por ejemplo el de que la prescripción no puede ser invocada por los interesados en las obligaciones solidarias. Si no la pueden invocar los interesados, ¿quién la puede invocar? Si el interés es la medida de las acciones. Que se va a presentar alguien en un expediente a decir, acá hay una prescripción de la acción, ¿y usted qué interés tiene? Ninguno, en el interés de la ley. Como una vez nos dijo un testigo, cuando yo era secretario y el maestro Crespi era juez, y terminó esposado. Porque la gente que habla con ese tipo de criterios normalmente se burla de la ley. Porque la gente que no puede pronunciar cuál es el interés concreto que persigue, es porque el mismo suele ser inconfesable. Entonces, si los interesados no pueden, en las obligaciones del sujeto múltiple, invocar la prescripción o valerse de ella, ¿quién podría hacerlo? Uno que no tenga interés. ¿Para qué lo haría? Alejandro Borda ha propuesto que dos normas del Código Civil y Comercial que tienen este error en esta materia sean interpretadas como que debían decir los cointeresados, no los interesados. La idea es correcta, pero la ley no dice eso, dice interesados. Entonces, habría que dictar una ley de fe de ratas para estos y para otros artículos del Código, unos cuantos, por las remisiones fallidas, los errores. Y en este caso, habría que poner, sí, efectivamente, que los cointeresados, en el caso de las obligaciones solidarias, no pueden valerse de la prescripción de la acción. Pero ya sería otra historia, porque así como está, esa norma no puede ser aplicada. Entonces, recapitulando, el efecto fundamental de la solidaridad consiste en impedir la división de la prestación, aun cuando ella sea divisible por naturaleza. Esto sucedería, por ejemplo, con el pago de una suma de dinero. Si las partes se obligaron solidariamente, la totalidad de la suma puede ser reclamada por cualquiera de los acreedores a cualquiera de los deudores, si la obligación fuese solidaria en ambos polos. La palabra solidaridad significa que cada uno es deudor o acreedor por entero o por el todo. La solidaridad de una obligación implica un reforzamiento, una repotenciación del vínculo obligacional que facilita su cumplimiento y favorece la posibilidad de un cobro coactivo. Las obligaciones solidarias pueden tener por objeto las prestaciones divisibles o prestaciones indivisibles. En el primer caso, la solidaridad impide el cumplimiento fraccionado. Y en el segundo, las obligaciones solidarias y las obligaciones indivisibles se confunden, aunque sea a primera vista. Ahora bien, no son las obligaciones solidarias. Las obligaciones solidarias no constituyen un supuesto de responsabilidad colectiva, sino un caso de responsabilidad de varios sujetos por el todo o por una determinada parte, normalmente por el todo. La solidaridad activa o pasiva también puede ser mixta, cuando se da en ambos polos, que es el caso menos frecuente, y se da cuando existen varios deudores y varios acreedores en un frente, digamos, en los dos frentes. Yo alguna vez, en un voto mío, cuando era juez de cámara, la Cámara de Trelew, Sala A, el 8 de junio de 2010, en el caso Ñanco, contra sistemas temporarios, lo pueden ver en el buscador Eureka, donde están cargados todos mis votos, mis más de 600 y pico de votos, y miles de interlocutorias que hicimos con Velázquez, porque teníamos un secretario que no queríamos que toque, porque no pegaba una, entonces metíamos mano nosotros hasta las interlocutorias. Y uno de estos votos míos, Ñanco contra sistemas temporales, yo tuve que recordar, aunque digamos no hubiera sido necesario, pero como estaba planteada la litis allí, que la solidaridad no tiene el efecto mágico de multiplicar las prestaciones, sino que la prestación es la misma, lo que multiplica son los deudores coobligados. Porque pretender que la solidaridad multiplica las prestaciones implica algo así como pretender plasmar el milagro bíblico de la multiplicación de los panes y los peces, que cuenta el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versículo 19, por ejemplo. Entonces, gente que cree que le puede cobrar 2 veces lo mismo a 2 deudores, entonces eso no es así.
Nos pasó en ese caso, en el célebre artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y ese certificado que se pide, que en muchos casos, certificado de tareas, que en muchos casos ha degenerado en una excesiva beta crematística donde la gente busca un resarcimiento a veces en condiciones extrañísimas. ¿Por qué? Porque es una deuda querable. Las deudas querables son aquellas que derivan del latín quaero, que significa buscar. Deudas querables son aquellas en que el acreedor debe ir a buscar el cumplimiento. En el Código de Vélez era una situación un tanto extraña. En el nuevo Código Civil y Comercial, que la regla sea de cumplimiento, el lugar de cumplimiento sea el domicilio del deudor, es un verdadero peligro. Por la redacción del artículo 888 del Código Civil y Comercial, que establece la mora automática aún cuando el domicilio de cumplimiento sea el domicilio del deudor, lo cual da lugar o va a dar lugar a corruptelas de todo tipo. Dos fallos que se pueden citar, uno de la Cámara de Apelaciones de Esquel y otro de la Cámara de Tucumana, ya han visto esta situación y han advertido que hay que tener mucho cuidado con esto. Y hay un fallo también de la Cámara de La Plata, sobre todo un voto del doctor Sosa Ubone, que ha seguido mi doctrina, donde yo explicaba el peligro de esta norma del 888, porque ha dicho que hay que tener cuidado con que el tema de que la mora automática en las obligaciones donde hay que ir a buscar el cumplimiento no se puede transformar en un abuso del derecho, porque la persona deudora puede caer en mora sin saberlo, simplemente con que no le vayan a cobrar. Bueno, el tema del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, esta obligación querable tan particular, ha hecho que en muchos casos se degenere y que termine generando un excesivo afán crematístico, indemnizatorio, que hace que la gente directamente no vaya a cobrar y directamente pida las astreintes o pida una indemnización, en muchos casos sin acreditar que ha ido a buscar y se le ha negado el certificado. Todo lo que venimos diciendo avanza sobre el régimen de las obligaciones solidarias. En los efectos, en los hechos, las obligaciones solidarias tienen idénticos efectos o prácticamente el mismo resultado que la indivisibilidad. Pero son categorías que no son equivalentes, sino que solo producen efectos similares. La solidaridad resulta de la voluntad de las partes o de la ley, mientras que la indivisibilidad deriva de la naturaleza del objeto de la deuda y es completamente, desde un punto de vista científico, diferente de la solidaridad, pese a que tengan efectos similares. La solidaridad es un concepto jurídico que posee un efecto que puede señalarse como unidad de la prestación y pluralidad de vínculos. Mientras que la solidaridad tiene un fundamento en la idea de interés común, la indivisibilidad básicamente está dada por el objeto. La solidaridad es una técnica jurídica que permite evitar la división de las deudas y de las acreencias por algún objetivo de política económica. Y la mejor definición que hemos visto de solidaridad creemos que es la del maestro español Jordano Barea. Ya que iban a copiar en el Código Civil y Comercial, iban a copiar una definición en el 827, hubieran copiado la de Jordano Barea, la verdad. Las obligaciones solidarias son aquellas obligaciones pluripersonales en las que cada acreedor o cada deudor puede y debe, respectivamente, exigir o cumplir la totalidad de la prestación sin perjuicio de un posible ajuste de cuentas ulterior entre los acreedores o deudores mediante el ejercicio de la llamada acción de regreso. Vemos que claramente es muy superior como definición, aun cuando tampoco sería bueno que haya una definición doctrinal, pero esta tiene algunos elementos más que la anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que las obligaciones solidarias son una forma de mancomunación. Las obligaciones mancomunadas pueden ser simplemente mancomunadas o mancomunadas solidarias. Generalmente cuando se habla de obligación mancomunada, todo el mundo piensa que es la simple. No, también puede ser la solidaria. Por eso hay que aclarar esto. La simple mancomunación o la obligación
solidaria, o sea, mancomunadamente solidaria. La obligación mancomunada es solidaria cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título constitutivo o de una disposición de la ley, ser demandada por cualquiera de los acreedores a cualquiera de los deudores. Las obligaciones solidarias se caracterizan por la existencia de dos o más acreedores, dos o más deudores, pero sobre todo una misma fuente obligacional. Hay unidad de causa. Y entonces el deber de prestar de todos los deudores o la pretensión de todos los acreedores deriva del mismo hecho o título justificante o constitutivo. Si no fuera así, no podría haber una sola obligación, sino obligaciones distintas derivadas de fuentes distintas. Esta es la diferencia con las obligaciones concurrentes. Obligaciones en las cuales hay una obligación común, pero derivada de causas distintas. ¿Cómo podría ser un ejemplo de esto? En las obligaciones concurrentes. Por ejemplo, cuando hay un caso, el caso Davis, que yo fallé cuando era juez de cámara, Davis contra Fiorazzi, en el cual hubo un problema con la registración de una prenda sobre un auto, y el problema estaba en un error del registro, que además la concesionaria de autos que había inscrito la prenda también había inducido error y también había incurrido en error. El adquirente demanda a los dos, y nosotros terminamos condenando a los dos diciendo que era una obligación concurrente, porque no respondían por lo mismo. Uno respondía por haber cometido el error y el otro por no haberlo advertido. Y en definitiva, los dos respondían frente a la misma persona, en la misma medida, pero por causas distintas. Eso no ocurre en las obligaciones solidarias, en las cuales la fuente obligacional o la causa obligacional es la misma. La pluralidad de vínculos concentrada le otorga a la obligación solidaria una estructura unitaria que permite que todo lo que acontezca con uno de esos vínculos se propague hacia los demás, salvo las excepciones expresamente contenidas en la regulación de la solidaridad pasiva en los artículos 834 a 843. Entonces, otra cosa que hay que aclarar es que la solidaridad produce efectos distintos que el litisconsorcio. En muchos casos puede haber un litisconsorcio en el cual actúen obligados solidarios, pero no es lo mismo una cosa que la otra. El litisconsorcio supone la unión de distintos litigantes que se encuentran vinculados por acciones o pretensiones que resultan conexas en virtud de la causa, del objeto o de ambos elementos simultáneamente. En tanto, en la solidaridad, lo que ocurre es que la totalidad del objeto de la prestación, ya sea en virtud de un título o de una disposición de la ley, puede ser demandado por cualquiera de los acreedores a cualquiera de los deudores. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en algunos litisconsorcios, por ejemplo, cuando son litisconsorcios necesarios, cada uno de los codeudores conserva cierta autonomía de actuación respecto de los demás. Si miramos los artículos 827, 844, 831, primera parte, claramente surge, claramente del Código Civil y Comercial, claramente surge la existencia de una autonomía relativa de actuación de los codeudores solidarios, cuya excepción podría ser, por ejemplo, el artículo 2549, respecto de la interrupción de la prescripción. Pero el efecto expansivo hacia los demás sujetos, en estos casos se mantiene lo mismo en la suspensión de la prescripción del artículo 2540. En las obligaciones pasivamente solidarias, el acreedor tiene el derecho de reclamar el todo a uno de los deudores, lo que se conoce como derecho de elección, pero no puede pretender obtener dos veces lo mismo. Claramente, como dije hoy, no es la multiplicación de los panes y los peces que hizo Jesucristo. Entonces, la relación externa de los deudores con el acreedor aparece conformada por la idea rectora de que cada uno de estos codeudores solidarios, por sí solo e individualmente, debe el objeto entero, solidum, de la obligación, y que por consiguiente el acreedor puede reclamar la totalidad de la deuda a cualquiera de los deudores.
esta idea rectora se proyecta en el carácter indistinto del deber de prestación y de la pretensión del acreedor. Ahora bien, el acreedor puede elegir. El acreedor puede elegir a qué sujeto pasivo va a dirigir su reclamo, puede modular ese reclamo, digamos, reclamándole un poco a cada uno, o todo a varios, pero también hay elección en cuanto a, dentro del grupo coacreedor, si hubiera más de un acreedor, en quién es el que reclama. Y en este caso, es una particular aplicación del principio primero en el tiempo, mejor en el derecho. ¿Por qué? Porque una vez que uno de los coacreedores ha demandado a, digamos, alguno de los codeudores o a todos, los codeudores ya no podrían pagar válidamente a otro de los coacreedores, sino a aquel que ha prevenido. Este derecho de prevención o esta facultad de prevención hace que si le pagasen a otro de los acreedores, habrían pagado mal, y es sabido que quien paga mal paga dos veces. Entonces, el derecho al pago y el derecho al cobro en las obligaciones solidarias tiene diferentes intensidades. El derecho al pago es el derecho de cada uno de los codeudores de liberarse. Y también alguno de ellos puede prevenir. Por ejemplo, aquel al que el incumplimiento le pueda afectar en mayor medida. Yo ponía siempre ante mis alumnos el ejemplo de un magistrado o de un funcionario que no puede tener embargos, porque el hecho de tener embargos le puede generar una causal de mal desempeño y perder el cargo. Entonces, supongamos que un magistrado judicial tiene una demanda conjunta con otros sujetos. Alguno de ellos que, digamos, no tiene bienes, otro que no le importa mucho, que lo embargue, no. Pero al magistrado judicial o al funcionario que hubiera sido codemandado solidario, sí le importa. Entonces, tiene el derecho de pagar para poder liberarse de las consecuencias del incumplimiento. Después tendrá un derecho de contribución de los demás, una acción de regreso, se canalizará eso, y entonces podrá requerir a los demás el pago de las partes que le correspondían. Pero tiene el derecho de pagar para liberarse de su obligación. Y también hay un derecho a cobrar. El derecho a cobrar o a percibir es el derecho de los coacreedores solidarios, que en general todos los acreedores solidarios tienen el derecho a cobrar, no solo su parte, sino el todo, hasta que alguno prevenga y demande judicialmente o reclame de modo fehaciente el pago a alguno de los codeudores. En ese caso ya se concentra el derecho a cobrar en esa persona y el pago hecho a otros, si no hubiera demanda judicial, que no hubieran demandado judicialmente, ya no sería válido como una prestación extintiva de la obligación que podría ser reclamada nuevamente. Lo que hemos venido diciendo hasta aquí nos hace ver que hay una serie de normas que, por ejemplo, el artículo 829, que dice que se considera que cada uno de los codeudores solidarios en la solidaridad pasiva y cada uno de los coacreedores en la solidaridad activa representa a los demás en los actos que realiza como tal. Este es el llamado derecho de representación, porque al ser codeudores o coacreedores, las actividades de cada uno, en alguna medida, representan a los demás. Después el código pone límites a algunas de estas. Por ejemplo, cuando uno de los coacreedores renuncia a su crédito o renuncia a la solidaridad, ahí ya es distinto, no puede representar a los demás. Eso lo hace por sí solo, lo hace por sí mismo, mejor dicho. Y en el caso de los codeudores también hay algunos límites a la autonomía, pero en general la representación está pautada por el artículo 829, que es una norma que en alguna medida es demasiado genérica y que se contrapone con otras normas posteriores. Así que hay que tener cuidado con lo rotunda que es esta norma. Todo lo que venimos diciendo, ya para ir encontrando el final, para que no se aburran, me gustaría repasar algunos de los caracteres de las obligaciones solidarias. El primer carácter de las obligaciones solidarias es la pluralidad de sujetos. Como ya vimos, en uno de los polos o en ambos.
El segundo es la unidad de prestación. Todos los acreedores y deudores están vinculados con relación a una misma prestación. Eso implica que cada acreedor tiene el derecho a recibir el pago una sola vez, por lo que cumplida la prestación por uno de los deudores, la obligación se extingue para todos los sujetos de la misma. No es la multiplicación de los panes y los peces. El vínculo jurídico que liga a cada uno de los sujetos múltiples es distinto e independiente. Entonces, puede darse una serie de supuestos e incluso dar una independencia relativa de los vínculos. Porque los vínculos que unen a los acreedores con los deudores son independientes entre sí, por más que, como dije, estaba esta norma del 829 del derecho de representación. ¿Qué significa esto? Que si varios deudores o codeudores deben 2 millones de pesos en forma solidaria a un acreedor, existen 4 vínculos obligatorios entre los deudores y el acreedor, y todos deben a la suma mencionada. Pues si, por ejemplo, si los codeudores fueran 4, o si fueran 3, existen 3. Son vínculos distintos que le puede exigir el acreedor el pago total a cada uno. Esta solidaridad permite que el acreedor demande la totalidad de la prestación a cada uno de los codeudores por separado, o puede reclamar contra todos ellos demandándolos conjuntamente si así lo prefiere. Ahora bien, demandado uno de los deudores, si el juicio no puede prosperar por insolvencia del deudor elegido, el acreedor conserva su acción contra los otros, a quienes puede ir demandando sucesivamente si no tiene éxito en cada acción que intenta. ¿Esto qué significa? Quien es acreedor de una obligación de sujeto plural, pasivo, sin codeudores solidarios, normalmente va a ver quién es el más solvente o quién es el que más daño le puede hacer, por ejemplo, un embargo o una ejecución, y ahí va a dirigir sus cañones. ¿Por qué? Porque claramente los insolventes no tienen medios para responder y hay gente que realmente no tiene más que la ropa que lleva encima o muy poco. Y en esos casos es inútil pretender cobrarles. Entonces, en muchos casos, esta solidaridad va a hacer que se concentre la demanda en el más solvente o en el que más prontamente pueda querer desligarse de esta obligación. Y el último carácter de la solidaridad es el carácter excepcional, que como vimos con la regulación del Código Civil y Comercial está puesto en duda, porque realmente con la regulación y las remisiones que hace el Código Civil y Comercial, esto realmente ha dejado de ser una excepción caracterizada para pasar a ser una coestrella en el escenario de las obligaciones de sujetos múltiples. Para no aburrir y después quedando digamos, a disposición si quieren hacer preguntas, me gustaría decir a modo de cierre que las obligaciones concurrentes, que como vimos, son también obligaciones de sujeto múltiple, son una especie de gancho, una especie de arpón para atrapar ciertas situaciones y traerlas hacia la solidaridad. Yo en mi Código Civil y Comercial comentado, en el tomo 6, que es el atinente a obligaciones, que estuvo en gran medida a mi cargo, yo he dicho que las obligaciones in solidum o concurrentes son una especie de puente hacia la solidaridad. El legislador no quiso decir, o no supo decir, que iba a establecer un régimen fuertemente solidario y que iba a dejar de lado la mancomunación simple como paradigma obligacional por regla. Pero de hecho es lo que hizo. Porque al final del día, la regulación de las obligaciones concurrentes es muy escueta, muy estrecha, remite para el no reglado, que es la mayoría de las obligaciones solidarias, y la regulación de las obligaciones simplemente mancomunadas es una definición y una remisión al régimen de las obligaciones divisibles e indivisibles, con lo cual no tiene casi carnadura. Si uno mira en esa especie de diáspora que significan estas remisiones así cruzadas, lo que queda que la categoría que más fuertemente ha sido regulada, y más intensamente y más detalladamente, aún con errores, es la solidaridad, con lo cual, en la gran medida de los sucesos, vamos a tener que debatir sobre lo reglado o no reglado por los artículos
827 a 849, que espero la doctrina legal de los tribunales en los próximos meses y años se encargue de precisar algunas cosas que hoy están en agua de borrajas y que realmente no tienen un claro destino en cuanto a esa regulación, que claramente no ha sido lo lograda que debiera haber sido. Muchísimas gracias y espero les haya sido de utilidad lo que hemos desarrollado. Excelente, doctor, excelente. Muchísimas gracias por su exposición, ha sido clarísima, brillante. Por todos los comentarios vemos que estamos todos muy contentos por esta clase magistral que hoy nos ha dado. Muchas gracias y como siempre lo esperamos por este medio, y cuando pueda venir a Mendoza también lo esperamos acá. Tengo buenos con amigos en brazos Mendoza. abiertos. Siempre la paso bien cuando voy, así que la verdad que sería un placer cuando se pueda volver. Sí, sí, por supuesto. El colegio a su disposición. Gracias, doctor. Pablo, no sé, ¿hay algunas preguntas para el doctor? Sí, hay algunas preguntas, y si no, no hemos tenido muchas preguntas, todavía no hemos quedado pensando. Pero si alguien quiere hacer una pregunta, además las que va a leer la jueza, la doctora Díaz, no hay ningún problema. Y en la última visita del doctor comimos un rico chivo que me invitó al colegio el doctor Pablo Vital, que es el vicepresidente del colegio. Pero esta vez ha prometido que lo va a hacer él cuando venga, Marcelo. Extraordinario. Un motivo más para ir con gusto. ¿Van a invitar a todos los presentes? Sí. Están invitados todos los Pablo. Y por supuesto con el vino que caracteriza, digamos, la provincia. Pero por supuesto el predio del colegio, Marcelo, se llama Uvas Tintas. Uvas Tintas. Sí, mira qué bien, qué lindo. Sí. Muy bien. Bueno, doctora Díaz. Bueno, doctor, acá en el chat tengo algunas preguntas. Una de ellas dice: la condena en costas y honorarios al litisconsorte necesario, ¿puede o debe ser en forma de obligación solidaria o mancomunada? ¿Los jueces pueden establecerlo por una cuestión procesal pura o depende del carácter de la obligación fuente del juicio? Depende del resultado de el litigio. Normalmente, si son condenados, en ese caso, cuando haya un litisconsorcio necesario, lo más probable es que tengan en cuenta la fuente de la obligación. Si se tratase de una obligación solidaria, necesariamente tienen que ser condenados en costas solidariamente, porque la fuente de la obligación se refleja en la imposición de las costas. Hay gente que a veces no mira bien un tema, que es que las costas deben reflejar el resultado de la partición del juicio. Por ejemplo, en materia de causalidad, las costas deben ser impuestas en la misma medida que si hay una cocausalidad. Esto lo dijimos en un par de sentencias que no es común de ver en general, pero la sentencia judicial no puede convertir en mancomunado lo que en el fondo, en el título de la obligación, era solidario. Tiene que seguirla por paralelismo, tiene que seguir lo mismo. Entonces hay que ver si la obligación que se está fallando y a que se están condenando a estas personas será solidaria, en cuyo caso las costas también lo son. Clarísimo. Bien, otra que también va por ese lado, la doctora pregunta: ¿la obligación de pago de honorarios es concurrente? En caso afirmativo, supongamos que se impongan costas a quien no era cliente del profesional beneficiario después de declarada la quiebra o pedido el concurso preventivo del condenado. Muy específica esa pregunta. Tiene olor a juicio. Tiene olor a juicio. Sí. A juicio en marcha. Tiene olor a juicio en marcha. Eso. No, perdón. Soy yo quien hago la consulta. Disculpe, soy secretaria concursal de un juzgado en Tucumán y le hago la consulta porque en Tucumán no se admiten las verificaciones de créditos
de cuando las condenas en costas son posteriores a la fecha de verificación de crédito. Un criterio que en forma personal no lo comparto. Sí, en principio pareciera dudoso. Pareciera dudoso, digamos. No es de lo más visto. No. Yo no soy especialista en concursos, pero no he visto mucho de eso y no me parece que sea muy certero el criterio. Considera entonces que la causa de la obligación, cuando es la condena en costas. Formule usted, en vez de que la lea, formule usted bien el planteo. Perfecto. La ley de concursos y quiebras establece que todos los acreedores, por causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo o declaración de quiebra, deben pedir verificación de créditos. En los casos que hubiera un pedido de verificación de créditos por honorarios, ¿sí? Cuando la condena en costas es posterior al pedido de apertura de concurso preventivo, ¿entraría dentro del concurso preventivo o no? Para nosotros es importante la causa de la obligación. En ese caso, si la causa de la obligación ahí no es la sentencia. La causa de la obligación ahí es el trabajo profesional. ¿El trabajo entonces sería anterior? Sí, exactamente. La causa sería anterior por una razón, porque la sentencia es meramente declarativa. La sentencia de condena en costas. La sentencia, claro, la sentencia, digamos, es meramente declarativa. Lo que ocurrió en el proceso es lo que se corporiza en la sentencia. Entonces, la fecha es anterior. Por más que la sentencia establezca posteriormente quién ganó y quién perdió, pero el resultado surge de una serie de episodios procesales que ocurrieron antes. Sí, hay por ejemplo, Mendoza es una de las provincias que las considera posterior. Y hay en diferentes provincias, digamos, hay criterios diferentes, por eso le consultaba. Sí, pasa lo mismo con algunas otras materias. El tema de los concursos es un tema bastante delicado, sobre todo por la fecha de corte. Sí, por eso. Entonces, hay que ver cada cosa, pero en principio las sentencias son solamente declarativas. Yo eso lo he desarrollado en el libro mío de obligaciones, que en materia de obligaciones no hay sentencias constitutivas en ningún caso. Perfecto. Entonces, simplemente declaran cómo fue una relación anterior, con lo cual la remisión anterior está. Perfecto, gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá tengo otra. En el caso de solidaridad, ¿se puede iniciar 2 juicios separados contra los deudores solidarios en 2 procesos sucesivos en caso de falta de patrimonio del primer demandado? Ahí hay un problema, que es un problema procesal. No es un problema de fondo, es un problema procesal, que es una institución que a veces le aplican a la gente y que no se sabe hasta último momento si se la van a aplicar o no, hasta el momento de demandar, que es el concepto de cosa juzgada implícita. En algunos foros, como en la provincia de Buenos Aires, como en la capital, aplican el criterio, incluso lo hemos aplicado nosotros alguna vez en Chubut, el concepto de cosa juzgada implícita. ¿Qué significa? Que usted cuando reclama en un determinado juicio tiene que concentrar todas las pretensiones que usted pretende, que usted realiza respecto de una determinada relación. Porque algunos empiezan un reclamo reclamando una parte de los daños contra un sujeto y se dejan esperando a ver qué pasa en ese para demandar el resto. Entonces dicen, bueno, yo reclamo acá todo lo que es por el incumplimiento contractual, o al revés, por una cuestión, digamos, que pueda parte de los daños contractuales, y dejo reservado el resto para ver si eso prospera. Cuestión de no comerme unas costas tremendas, unos gastos de justicia fenomenales. Y cuando ganaron ese, empiezan otro. Y ahí le ponen el tema de la cosa juzgada implícita. Entonces, por una cuestión procesal, yo creo que habría que concentrar en el mismo juicio las pretensiones para no arriesgarse con esto. No porque en el fondo no se pudiera. Bueno, clarísimo. Acá tenemos otra que dice,
una sentencia que condena a un embistente y a su compañía de seguro a determinada prestación dineraria. A su criterio, ¿es una obligación concurrente? Exactamente. Mayormente sí. En los hechos tienen los mismos efectos que la solidaria. Porque normalmente las regulaciones que tiene el 851 en ese supuesto son minúsculas, así que normalmente le va a ser lo mismo, pero sí, es una obligación que, por más que la probabilidad de, digamos, de causas sea lo que la caracteriza, en el fondo el efecto es el mismo. Puede ser requerido el pago a cualquiera de los dos en su totalidad. Respecto a lo que preguntaba el doctor Kuchel, que es de la Comisión de Civil del colegio, junto conmigo y con otros colegas, dice que en el caso que consultaba recién, es un caso de un obligado solidario, al que le iniciaron el juicio por el total, pero que luego se insolventó. Si podría llegar a iniciar contra los otros coobligados solidarios que están solvens. Sí, en ese caso sí, porque son pretensiones diferentes. Ahora, son pretensiones diferentes contra sujetos diferentes, con lo cual no le puede aplicar la cosa jugada implícita. Pero en la práctica es difícil. O sea, en la práctica significaría que el juez, ante que haría yo como juez, es que si detecto que la obligación es solidaria, por lo menos notificarlos a los otros obligados solidarios, ¿no te parece? ¿Por qué? ¿No? Si hay una norma del Código Civil y Comercial que dice dice que el acreedor puede elegir y que cuando uno directamente no es solvente puede ir contra los demás, ¿no? Eso sería restringir los derechos del acreedor. Claro, vos podés elegir ir contra uno, contra todos, contra algunos por el todo, ¿sí? Sí, es como la regla básica, es la gracia de la solidaridad, una de las tantas. Después que elegí me encontré que es insolvente en la sentencia. Bueno, por eso, no, pero eso se puede perfectamente, porque incluso el código lo permite. Yo hoy mencioné uno de los artículos que lo que sería dudoso, más allá de la opinión que yo tenga, digo que sería riesgoso, yo no aconsejaría a un cliente que lo haga, es eso de dividir las pretensiones contra los mismos sujetos. Empezamos esto contra esto y vemos qué pasa. Y después si no reclamamos lo otro, dentro de los plazos de prescripción, claramente. Eso es dudoso porque el tema de la cosa jugada implícita, o sea, es una moneda al aire. Algunos tribunales lo aplican, otros no. Pero es dudoso porque uno llega a asesorar a un cliente en esas condiciones y después le aplican la cosa jugada y realmente puede haber responsabilidad hasta profesional. Perfecto. No sé, Fernanda. Ahí de la doctora Baldini. Muy claro, la verdad. Tenemos otra más, también procesal. En un caso de aplicación de actas, suma de dinero, dice a 10 demandados en forma personal en una sentencia, ¿la obligación podrá ser simplemente mancomunada o la sentencia debería establecer la solidaridad para que tenga ese carácter? Sí, no puede. No, o sea, no se puede, si no surge, digamos, no solo no surge de la sentencia, sino surge de la ley, la posibilidad de imponer la solidaridad no se puede, de la ley o de un instrumento contractual. La solidaridad no puede ser creada conjeturalmente. Hay veces que uno ve sentencias donde los jueces dicen, y ya que estamos, solidaria. No. ¿Cómo ya que estamos? No. Muchas veces... Acaba de salir hace unos pocos días, porque me consultaron incluso, no voy a decir obviamente carátula, una cuestión de responsabilidad profesional, pero me consultaron respecto a una sentencia del Tribunal Superior de Neuquén que declaró la nulidad extraordinaria, o sea, entró por un recurso de nulidad extraordinario, una sentencia de Cámara, fue anulada por haber aplicado la solidaridad sin que exista en la ley. O sea, fíjense a qué punto llega el tema de que los jueces no pueden. Claro, y muchas veces se consiente esa parte de la sentencia que viene la condena solidaria y no en forma concurrente, porque por ahí hay confusión en las palabras insólido y unisolidario, claro, que son confusas en el lenguaje, y por ahí nosotros en cámara muchas veces lo vemos y bueno, lo tenemos que dejar pasar, ¿no? Claro, porque ya de última adquiere firmeza, ya
Si el interesado no la cuestiona. Sí, eso por ahí nos llama la atención. No siempre, pero a veces nos llama la atención. Lo que vos decías, Silvina, no solo es confuso el tema de las obligaciones insolium y solidarias, la terminología que se usaba, sino que ahora también es confusa la regulación por el 852. Exactamente. O sea, las obligaciones concurrentes son una rara avis que está ahí, pero a su vez está en apariencia. O sea, para ponerlo en palabras teatrales, en teatro hay dos cuestiones que son importantes: la carnadura y el parlamento. Cada actor importante en una obra tiene una carnadura, es decir, una composición, y a su vez el parlamento que expresa. Bueno, en estas obligaciones, haciendo un paralelismo, la carnadura se aparecería como impresionante, pero tiene un muy escueto parlamento. Entonces, el núcleo de esas obligaciones se deshace fácilmente al tacto. Y entonces la solidaridad campa a sus anchas por el ordenamiento jurídico argentino, sin que mucha gente lo advierta. Ya no, la solidaridad es la excepción. ¿Qué excepción? Eso es lo que nos tiene que hacer pensar, y con esto termino por si hay alguna otra pregunta, que mucha gente ya no hace derecho civil, hace historia del derecho. Porque se han quedado con los conceptos, las ideas del Código de Vélez, y en muchos casos le han querido cambiar el numerito del artículo. Esto es lo que el Código... No. Es que es tan diferente la regulación, por más que a veces parezca parecida en algunos temas, que aplicar los viejos conceptos cambiándole el artículo puede llevar a callejones sin salida, pero terrible, y sobre todo hemos visto algunos. Entonces, mucho cuidado con ese asunto de que la excepción es la regla, que sigue diciendo en el Código de Vélez, el Código Civil y Comercial, como el Código de Vélez, ahora 828. Porque en los hechos esa norma está muy acotada. Más preguntas interesantes. Tengo dos preguntas más. Una también volvemos al proceso. ¿Qué opina de la imposición de costas solidarias a la parte y su letrado como sanción procesal? ¿Viola la restricción de nacimiento de la solidaridad por la ley o el contrato? Ahí esa obligación tendría que ser concurrente, más que solidaria. Pero como dijimos, es una disquisición casi teórica, porque en el fondo, por el 852 va lo mismo. O sea, pero técnicamente tendría que ser concurrente. Claro, y además la fuente de la solidaridad ahí está en la ley que autoriza a aplicarla. Porque por ahí se hace el lío también con que si basta la unidad de prestación o si necesitas también la unidad de causa. Y los cordobeses por ahí te dicen, con la unidad de prestación puede ser solidaria o concurrente y ya estamos, digamos. Es lo que el legislador quiere para reforzar, o en este caso sería como para castigar, ¿no? Ahí habría un tema, y que esencialmente es que los fundamentos del deber de resarcir ahí serían diferentes. Porque el deber de, digamos, la obligación en cabeza del cliente, ¿cuál sería? Y que perdió el juicio, que lo que planteó fue, por ejemplo, una temeridad, o que fue una falsedad. ¿Y cuál sería la obligación del abogado? No sería eso, sería no haber revisado. Sería no haber advertido que el cliente hizo eso. Entonces los fundamentos son diferentes. Entonces la obligación sería más concurrente que solidaria realmente. Sí. Pero bueno, en los hechos, como dije, es una disquisición teórica, porque el 852 te lo lleva al mismo lugar. Sí. La próxima dice que el artículo 1751 del Código Civil y Comercial establece que si varias personas participan en la producción del daño que tiene una causa única, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Si luego en el proceso, por sentencia, se determinan porcentajes de atribución diferentes, ¿el actor puede intentar el cobro por el total a cualquiera de los demandados? Repetime bien la pregunta porque no en algún momento me... El artículo 1751 dice que si varias personas participan en la producción del daño que tiene una causa única, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Si luego en el proceso, en la sentencia, se determinan distintos porcentajes de atribución de la responsabilidad, ¿el actor puede cobrarle por la regla del 1751 o tiene que atenerse a la sentencia? La duda que me genera es si se pueden regular diferentes porcentajes en la sentencia en ese caso.
No se Porque puede. eso, me parece que no. Esa es una obligación casi colectiva, diríamos. Claro. Ahí cómo vas a regular diferentes... Me parece que no se podría. Condenás al todo y después Claro. en el juicio de repetición entre ellos deberán demostrar las participaciones, y si no, por partes iguales, como en definitiva. Por eso te pedí que me leas de nuevo, porque no me sonaba. O sea, me parece que ahí no, la obligación ahí no se podría establecer en diferentes medidas. Ahí sería todos por el todo. Y en todo caso, después entre ellos verán. Pero, Sí. ¿qué otra cosa que es interesante de precisar? Es que el nuevo Código Civil y Comercial no tiene una disposición como la del Código de Vélez que prohibía digamos, la repetición entre codeudores solidarios por actos ilícitos. El Código de Vélez vos tenías una especie de castigo o digamos, una animadversión hacia los llamados actos ilícitos, en realidad hechos ilícitos, que penaba a los codeudores, sobre todo al que pagaba, que después no podía repetir. Esta norma no está en el Código Civil y Comercial, con lo cual hoy en día se puede repetir libremente lo pagado en exceso de cualquier género de obligaciones, solidarias o concurrentes. O sea, esa norma no está. Con lo cual, evidentemente, el legislador ha tenido otra idea, decir, bueno, muchachos, acá paguen y después arreglen. No sé si hay otra... Perdón. Antes que avancemos, lo que estábamos hablando recién respecto de la medida de las obligaciones, en el caso este que nosotros decíamos que no se podía, en los casos que sí se puede, el juez no puede extraer esas participaciones o esas contribuciones, digamos, como diría el maestro resónico, a tavolino, es decir, de la imaginación desbordada. Yo tenía un camarista, cuando yo era pibe, que era relator, que me enseñó mucho, me enseñó todo lo que no tenía que hacer como juez. El hombre no era un dotado jurídicamente, claramente hablando, ¿no? O sea, una vez tuve una tarde entera para explicarle qué era la preclusión por consumación, siendo él camarista y yo relator. Y era una cosa extrañísima, porque a veces te decía, pibe, vos condená. Sí, doctor, pero vos condená, no te hagas problema, vos condená. Hacía beneficencia con dinero ajeno muchas veces, ¿no? Y cuando por ahí se le ocurría que alguno tenía que ser diferente medida, decía, no, dale un 10%. Pero doctor, ¿eso de dónde surge? Vos metele, dale un 10 y listo. Pero esas causalidades, ¿cómo le va a dar un 10% de causalidad? La causalidad de huejo no es. Pero no se regala así como si fueran caramelos. O sea, no. Bueno, esto es lo mismo. O sea, un juez no puede inventar particiones que surjan, sobre todo porque hay una regla, que es el artículo 841 infine, que establece que en la duda, cuando no hubiese posibilidad de establecer contribuciones diferenciadas, con algún criterio más o menos sostenible, la regla es la paridad. Sí. Porque si no te sale ni un 30, el otro un 22, ¿y de dónde surge eso? O sea, no es el reino de... Marcelo, perdón que te interrumpa, pero tengo que ingresar a otro Zoom. Estoy ahora en unas charlas de donaciones en otra reunión, así que bueno, lindísima la charla, me encantó, es un tema realmente apasionante y bueno, felicitaciones al colegio y a los organizadores y a la organizadora, porque realmente estuvo buenísima. Así que una pena que me tenga que retirar estos últimos minutos, pero los tengo que dejar para seguir cumpliendo obligaciones. Bueno, así que muchísimas gracias y esperamos tenerte de vuelta por Mendoza. Así va a ser un placer como siempre. Gracias y chau a todos y a todas. Adiós. Gracias, Silvia. Gracias, Pablito, gracias, Fer, gracias, Ale. Gracias. Chao. Bueno, como nos tiene acostumbrado Marcelo y con su generosidad que se refleja diariamente, varias veces por día en los grupos en Facebook, en el Grupo Derecho Civil Argentino, con más de 35.000, casi estamos llegando a los 40. Estamos llegando a los 40. Los 40.000 miembros. Estamos concluyendo esta conferencia y esperamos que, bueno, haya sido como ha sido para mí, para todos los organizadores, de agrado de ustedes. El colegio está a su disposición y, bueno, los que necesiten un certificado se pueden comunicar con el colegio y hablar con la gerencia del colegio para que se lo despida.
Marcelo, gracias por tu generosidad. Para los que no son de Mendoza y han sido de otra provincia y se han conectado gracias a los datos que pasamos en el Grupo de Derecho Civil Argentino, ven que diariamente Marcelo tiene sus conferencias en todas partes del país, en La Rioja, en Misiones, en Córdoba. Es bien, la verdad, un jurista de lo mejor que hay en el sentido federal. Así que muchísimas gracias, Marcelo. Muy amable, un placer y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego. Gracias a todos y a todas. Hasta luego, gracias. Chao.